En 1905, Albert Einstein demostró que el tiempo de alguien que se mueve con respecto a nosotros transcurre más despacio que nuestro tiempo. Y no estamos hablando del tiempo percibido debido a nuestras emociones, sino del tiempo real, medido con relojes o cualquier otro fenómeno natural, como las gotas regulares que caen de un cubo, o los golpes regulares del pulso, el tiempo que tarda en germinar una semilla o el tiempo medio de vida de una partícula elemental. Imaginemos que preparamos dos plantitas idénticas que delante de mí crecerían al mismo ritmo. Y ahora mantengamos una de ellas aquí, inmóvil respecto a mí, y pongamos la otra en un vehículo que va muy rápido con respecto a nosotros. Desde mi punto de vista, la plantita en el vehículo crecerá más lentamente que la mía, que está inmóvil con respecto a mí. Hoy comprenderemos por qué y en qué medida el tiempo se ralentiza si alguien se mueve con respecto a nosotros. También he creado un sencillo archivo Excel con el que podrás calcular por ti mismo cuánto se ralentiza el tiempo. Descárgatelo gratuitamente utilizando el enlace en la descripción. Este es el plan de hoy. Primero comprenderemos los dos pilares de la física que generaron lo que probablemente fue la mayor crisis de la ciencia a finales del siglo XIX. Estos dos pilares, de hecho, parecían ambos válidos, pero al mismo tiempo parecían mutuamente excluyentes. Así pues, comprenderemos lo que dicen el principio de la relatividad de Galileo y el principio de constancia de la velocidad de la luz. Luego veremos cómo Einstein resolvió esta crisis de una forma muy original en 1905 y comprenderemos lo que descubrió sobre el tiempo, el espacio y la luz. Por último, descubriremos que la relatividad de Einstein creó automáticamente otra nueva crisis en la ciencia en 1905. Cuando estudiaba en la Universidad de Milán, cogía el tren todos los días y a la vuelta, cansado invariablemente, me desplomaba y me quedaba dormido. Pero estaba seguro de despertarme antes de la estación de Bérgamo, donde vivía, porque justo antes de la estación el tren hacía una curva y mientras dormía durante la curva me desplazaba hacia el exterior y me despertaba. ¿Por qué me desplazaba hacia el exterior del vagón? Por la famosa fuerza centrífuga. Se trata de una fuerza ficticia, se dice, que se debe al movimiento del vagón en el que me encontraba. Otro ejemplo de fuerza ficticia es cuando el tren frena. Todos los objetos se desplazan hacia adelante y yo mismo siento un empujón hacia adelante, aunque no haya nada ni nadie que me empuje hacia adelante. Es una fuerza que se manifiesta debido al movimiento del tren en el que estoy. Por el contrario, hay situaciones en las que estas fuerzas ficticias no se manifiestan. Por ejemplo, un caso especial es el tren que viaja en línea recta a una velocidad constante. Es lo que en física se denomina un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, cualquier experimento que haga en el vagón del tren tendrá los mismos resultados que un experimento hecho en un laboratorio. Precisamente porque no hay fuerzas ficticias que se manifiesten debido al movimiento del tren. Imaginemos un experimento sencillo pero eficaz. Colocamos una pelota sobre una mesa. La mesa tiene ruedas y está inmóvil sobre un rail. Si nada empuja la pelota, esta permanece inmóvil en el mismo lugar de la mesa donde la había dejado. Esta es la ley de inercia de Galileo y de Newton. Si ahora la mesa se pone en movimiento a velocidad constante y en línea recta, es decir, en movimiento rectilíneo uniforme, de nuevo la pelota permanece inmóvil en el mismo punto de la mesa donde la había dejado. La ley de inercia y todas las leyes de la mecánica siguen siendo válidas para un observador que se mueve con la mesa. Pero si la mesa frenara, dicho observador vería que la pelota se desplazaría hacia adelante con respecto a la mesa, como si una fuerza la empujara. La ley de inercia ya no se aplica para este observador que frena, porque sin tocar la pelota, ésta se ha puesto en movimiento con respecto a él. Así lo resume el principio de relatividad de Galileo, el primero de los dos pilares de los que partió Einstein. Si las leyes de la mecánica son válidas para un observador, también lo son para cualquier observador en movimiento rectilíneo uniforme con respecto al primero. A la base de este pilar encontramos nuestras nociones intuitivas de tiempo, espacio y velocidad. Por ejemplo,
El tiempo fluye de la misma manera para todos los observadores, estén donde estén, aunque estén en movimiento. Esto es lo que percibimos con nuestros sentidos y está a la base del pilar del principio de relatividad de Galileo. Otro concepto intuitivo muy importante para comprender la relatividad de Einstein y que está a la base del principio de relatividad de Galileo es el de la suma de velocidades. Imagina que estás esperando un tren en el andén. Mientras tanto, pasa otro tren. Miramos dentro del tren y vemos a una persona que camina por el pasillo buscando un sitio para sentarse. Para nosotros la velocidad del hombre será igual a la del tren más la velocidad de su paseo con respecto al suelo del tren. Es decir, sumamos las dos velocidades. Estos son, pues, los conceptos intuitivos de tiempo, espacio y velocidad que están a la base del principio de relatividad de Galileo. Como decíamos, este fue uno de los dos pilares de la física de finales del siglo XIX y a partir del cual Einstein empezó a crear su relatividad especial. Hay otro concepto muy importante que nos enseña el principio de relatividad de Galileo, que no existe el movimiento absoluto. ¿Qué significa esto? Cuando digo que me muevo, implícitamente quiero decir que me muevo con respecto a otra cosa. Por ejemplo, me muevo con respecto al suelo. Si estoy en un avión, me muevo con respecto a la superficie terrestre. O si estoy en una nave espacial, me muevo con respecto al planeta al que me estoy acercando. Pero si estoy en el espacio vacío, completamente vacío, ¿qué sentido tendría decir que me muevo? ¿Con respecto a qué? ¿Qué sentido tendría decir que me muevo a 10 km por hora? Ni siquiera podría medirlo, ¿verdad? Porque no hay nada a lo que referirse. Siempre necesito referirme a otra cosa. En otras palabras, no existe el movimiento absoluto, no existe un sistema de referencia que pueda decir, yo estoy quieto y los demás se mueven. Siempre nos estamos moviendo con respecto a otra cosa. Y aquí es donde surge un problema. El problema es que incluso un laboratorio en la Tierra que consideramos inmóvil, en realidad está girando alrededor del eje de la Tierra a 1670 km por hora respecto al centro de la Tierra. Y junto con la Tierra está girando alrededor del Sol a 107.000 km por hora con respecto al Sol. Y junto con el sistema solar está girando alrededor del agujero negro supermasivo Sagittarius A* en el centro de la Vía Láctea a 720.000 km por hora con respecto a Sagittarius A, haciendo una revolución completa cada 230 millones de años. Y así diciendo. ¿Y qué implica la existencia de este movimiento? Que hay fuerzas ficticias debido a este movimiento, igual que las hay en un tren en marcha. En efecto, al movernos se producen desviaciones muy pequeñas del principio de inercia, tan pequeñas que solo instrumentos muy refinados o experimentos capaces de acumular esos efectos a lo largo del tiempo, como el péndulo de Foucault, podrían revelarlas. Pues el primer pilar sobre el que se fundó la física desde la época de Galileo hasta finales del siglo XIX, nos enseña que el movimiento absoluto no existe y que es imposible encontrar un sistema de referencia estacionario. Es un concepto sin sentido. Tengamos presente este punto porque nos será útil más adelante. Pasemos al segundo pilar. Albert Einstein nació en 1879. A finales del siglo XIX, los trabajos de Faraday, Maxwell, Rowland y Ørsted habían permitido comprender los fenómenos electromagnéticos. Se descubrió que todos los fenómenos de origen eléctrico y o magnético, como un rayo, un imán, la inducción magnética que hace funcionar un motor, o que calienta ollas y sartenes en la cocina, o incluso la sensación de contacto causada por la interacción eléctrica de electrones en la mano, o incluso un beso, todos estos fenómenos se basan en una única interacción, la interacción electromagnética. Y esta interacción se describe matemáticamente mediante las ecuaciones de Maxwell. Se tardó un tiempo en aceptarlo, pero las ecuaciones de Maxwell describen en realidad el llamado campo electromagnético, una entidad que resultó existir independientemente de lo que lo genera, de la materia. Por ejemplo, un imán genera un campo electromagnético a su alrededor, el campo se propaga luego por el espacio hasta la brújula y finalmente es el campo que actúa sobre la brújula, no el imán. Comprender la existencia de los campos electromagnéticos supuso un avance excepcional para la ciencia. De hecho, el campo electromagnético no encajaba en la visión mecanicista, se dice, del mundo, que en el siglo XIX intentaba describirlo todo en términos de efectos mecánicos, de contacto, de algo que te empuja, que te tira. Pero el campo electromagnético resultó tener vida propia
independiente de la materia. Una vez emitido por la materia, el campo podía existir incluso en ausencia de esta materia. El campo transporta energía perdida por la materia y no se puede describir en términos mecánicos. Finalmente se aceptó la existencia de los campos electromagnéticos. Y como dijo Albert Einstein en su libro La evolución de la física, para el físico moderno, el campo electromagnético es tan real como la silla en la que está sentado. ¿Por qué hablamos de campos electromagnéticos? Porque el segundo pilar de la física de finales del siglo XIX tiene que ver con la luz. Y la luz es precisamente una onda del campo electromagnético. Igual que una onda en el agua hace que la superficie del agua oscile arriba y abajo, en un rayo de luz son el campo eléctrico y el campo magnético los que oscilan. El físico Hertz, con sus trabajos a partir de 1887, demostró la existencia de las ondas electromagnéticas y que éstas se propagan precisamente a la velocidad de la luz. Y la comunidad científica pronto se dio cuenta de un hecho experimental muy importante sobre la luz. Los experimentos demostraron que la velocidad de la luz era siempre la misma, independientemente de la velocidad del observador o del emisor de la luz. Es decir, independientemente del hecho que si la fuente de luz estaba inmóvil con respecto a la persona que medía la velocidad de la luz, o si la fuente de luz se movía con respecto al observador. Y esto creó graves problemas porque, como hemos dicho, siempre se intentaba dar una explicación mecánica a los acontecimientos y también a la luz. Así que se introdujo el concepto de éter, una sustancia que impregnaría todo el universo y que sería necesaria para que la luz se propagara en el espacio. Al igual que el sonido necesita aire o un medio para propagarse, el sonido no se propaga en el vacío. También la luz, se pensó, necesita su medio, al que llamaron éter. Si esto fuera cierto, se pensó, igual que sentimos el viento en la cara cuando sacamos la cabeza por la ventanilla de un coche en marcha, la Tierra tendría que ser golpeada por un viento de éter solo por el hecho de moverse a través del éter. No solo habría un viento de éter debido al movimiento alrededor del Sol, sino también un viento debido al movimiento de todo el sistema solar alrededor del centro de la galaxia, y también un viento de éter debido al movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma, etc. Podríamos preguntarnos, ¿y cómo podríamos verificar la presencia de este viento de éter si existiera? Del mismo modo que la voz se propaga más deprisa o más despacio si hablamos contra viento o a favor del viento, si existiera tal viento de éter, la luz tendría que moverse más deprisa cuando apuntara en la dirección del viento de éter y más despacio cuando apuntara en contra del viento de éter. Pero el famoso experimento de Michelson y Morley de 1887 demostró que la luz viajaba siempre a la misma velocidad en todas las direcciones. En conclusión, aunque no se encontró ninguna explicación válida, los experimentos apoyaban el segundo pilar sobre el que se apoyó Albert Einstein en 1905, el principio de la constancia de la velocidad de la luz. Fue en este momento cuando se desencadenó lo que podría calificarse como la crisis más profunda de la física, porque estos dos pilares, el principio de la relatividad de Galileo por un lado y el principio de la constancia de la velocidad de la luz por el otro, estaban en conflicto entre sí. De hecho, en la base del pilar del principio de relatividad de Galileo está la llamada transformación de velocidades, que adopta la regla de la suma de velocidades, de la que hemos hablado antes. Si aplicamos esta regla de la suma de velocidades a la luz, deducimos que la velocidad de la luz debe parecer mayor o menor según quien la mida. Por ejemplo, si observamos un coche que pasa a gran velocidad, digamos a 100 km por hora, y uno de los pasajeros del coche enciende una linterna y la apunta hacia adelante, en la dirección del movimiento del coche. Desde nuestro punto de vista, los fotones de luz tendrían una velocidad igual a la velocidad de la luz más los 100 km por hora del coche. Es decir, según el principio de relatividad de Galileo, tendríamos que sumar la velocidad de la luz a la de la fuente que la emitió, el coche. Por el contrario, si el pasajero apuntara con la linterna hacia atrás, desde nuestro punto de vista, los fotones emitidos por la linterna deberían tener una velocidad igual a la velocidad de la luz, menos
los 100 km por hora del coche. Pero esto va claramente en contra de todos los experimentos que demostraron la constancia de la velocidad de la luz. El conflicto es aún más profundo porque, por un lado, como ya hemos explicado, si el principio de relatividad de Galileo fuera cierto, esto contradiría la constancia de la velocidad de la luz. Y por el otro lado, si el principio de relatividad de Galileo fuera falso, eso también contradiría el principio de constancia de la velocidad de la luz. Porque negar el principio de relatividad de Galileo implicaría la existencia del movimiento absoluto y apoyaría la existencia del éter, esa sustancia que podría considerarse estacionaria. Pero esto, como hemos dicho, contradice los resultados de los experimentos de Michelson y Morley. Así pues, ambos pilares parecían correctos, pero estaban en desacuerdo entre sí. Muchos intentaron demostrar que la constancia de la velocidad de la luz no era real y que los experimentos eran erróneos, pero no llegaron a nada. ¿Era correcto entonces el principio de relatividad de Galileo? ¿O eran correctas las ecuaciones de Maxwell que describían los fenómenos electromagnéticos? Y aquí llegamos al punto en el que Einstein tiene el golpe de genio. Mientras todo el mundo intenta hacer funcionar juntos los dos pilares, hacer que los fenómenos electromagnéticos y la luz encajen en esta visión mecanicista, Albert Einstein hace algo totalmente distinto. Cuestiona lo que parecía más obvio para todos, los conceptos intuitivos que subyacen al pilar del principio de relatividad de Galileo. Es decir, cómo se transforman el espacio, el tiempo y la velocidad de un observador a otro. Einstein es el único que mantiene una mente abierta a los conceptos de tiempo, espacio y velocidad. En lugar de imponer a la naturaleza nuestras ideas intuitivas sobre el espacio y el tiempo, las ideas que nos sugieren nuestros sentidos, Einstein deja que la naturaleza nos revele cómo están las cosas. Al hacerlo, Einstein sustituye el principio de relatividad de Galileo por un principio aún más fuerte, válido en cualquier circunstancia. Se trata de un pilar totalmente nuevo, llamado simplemente principio de relatividad, y que tiene, como veremos, una base nueva, una nueva base con una nueva concepción del tiempo y del espacio. Por tanto, Einstein parte de las pruebas experimentales, tal como nos enseñó Galileo, y deduce todo lo demás mediante golpes de lógica. Las dos hipótesis iniciales en las que se basa la relatividad especial son, pues, el nuevísimo principio de relatividad y el principio de constancia de la velocidad de la luz. Es importante señalar que el nuevo principio de relatividad difiere del de Galileo no solo porque no se basa en conceptos intuitivos de tiempo y espacio, sino también porque es un principio válido para todas las leyes de la naturaleza, no solo para las leyes de la mecánica. En otras palabras, el antiguo principio de relatividad de Galileo se limita a una visión mecanicista del mundo, mientras que el nuevo principio de relatividad amplía el antiguo y es válido también para los fenómenos electromagnéticos. Estos son algunos de los resultados de la relatividad especial de 1905. 1. El tiempo de alguien que se mueve con respecto a mí transcurre más despacio que mi tiempo, observado desde mi punto de vista. Es un efecto llamado dilatación del tiempo. 2. Nada puede viajar más rápido que la luz. Eso implica también que no existe un presente igual para todos. E incluso que si dos acontecimientos son simultáneos desde mi punto de vista, no lo son necesariamente para otros observadores. 3. Los objetos que se mueven con respecto a mí se hacen más cortos desde mi punto de vista. Es un efecto llamado contracción de longitud. 4. La masa y la energía son equivalentes. Es el famoso E igual masa por gamma por c cuadro. Analicemos dos de estos resultados, la contracción de longitudes y la dilatación del tiempo. También, como te decía, te dejo un fichero Excel para calcular estos efectos. Un archivo que puedes descargar gratuitamente utilizando el enlace en la descripción. Cuando un objeto se mueve con respecto a mí, este objeto se comprime desde mi punto de vista. Por ejemplo, imaginemos un autobús que se mueve a gran velocidad. En la dirección del movimiento, este autobús nos parecería aplastado. Es decir, si un observador situado en la acera midiera la longitud del autobús, este le parecería más corto que cuando está parado. Solo se aplasta en la dirección del movimiento, por tanto seguiría teniendo la misma altura
y la misma anchura. Veamos algunos cálculos concretos de cuánto se contraen los objetos cuando se mueven con respecto a nosotros. Tomemos un autobús de 11 metros de longitud. A 180 km por hora el autobús parecerá 0,2 mil millonésima de metro más corto. Es un efecto minúsculo, por eso no notamos estos efectos en la vida cotidiana. A unos 10 millones de kilómetros por hora, o sea el 1% de la velocidad de la luz, el autobús parece 0,5 milímetros más corto. A un 50% de la velocidad de la luz, el autobús parece 1,5 metros más corto. Por ciento de la velocidad de la luz, el autobús parece 9 metros más corto. Cuando iba a la estación a coger el tren cada día con mi amigo y compañero de estudios, Pietro, siempre nos reíamos cuando veíamos uno de estos autobuses miniaturizados que solo parecían apretados en una dirección. Lo llamábamos el autobús relativista. Y ahora llegamos a la dilatación del tiempo. Einstein descubrió que el espacio y el tiempo ya no son entidades separadas, sino que forman parte de la misma entidad, el espacio-tiempo. Si me muevo, si cambio mi posición en el espacio, el tiempo se ve afectado. Cuanto más rápido se mueve alguien con respecto a mí, más lentamente su tiempo transcurre con respecto al mío, desde mi punto de vista. Se llama teoría de la relatividad porque describe cómo cambian el espacio y el tiempo en relación con otros observadores. Veamos cuánto más despacio transcurre el tiempo desde nuestro punto de vista de alguien que se mueve con respecto a nosotros. Imaginemos que sincronizamos nuestro reloj con el de un piloto de Fórmula 1 y que éste conduce a una gran velocidad durante una hora. Cuando nuestro reloj marca una hora, veamos cuánto tiempo ha pasado para el reloj del piloto desde mi punto de vista. Si conduce durante una hora a 180 km por hora, su reloj estará a 50 mil millonésima de segundo por detrás del nuestro. Un efecto muy pequeño, evidentemente. Pero si pudiera lanzar su vehículo a 1000 km por hora durante toda una hora, el retraso ya sería medible con relojes atómicos, 1,5 nanosegundos, es decir, 1,5 mil millonésima de segundo. A un 50% de la velocidad de la luz, el retraso ya sube a 8 minutos y llega a ser de 49 minutos al 98% de la velocidad de la luz. Es decir, nuestro reloj dirá que ha pasado una hora, el del piloto solo 11 minutos. ¿Te resulta difícil pensar en algo que se mueva a velocidades tan altas? Piensa en átomos, electrones o muones en un acelerador de partículas. Un muón, por ejemplo, tiene una vida media de 2 millonésimas de segundo. Eso significa que en promedio se transforma en un electrón, un antineutrino electrónico y un neutrino muónico al cabo de 2 millonésimas de segundo. En cambio, cuando se acelera en un acelerador al 99,5% de la velocidad de la luz, su vida media es 10 veces mayor, según las mediciones del sistema de referencia del laboratorio. Además, debe quedar claro desde el principio que la relatividad especial asume como cierta la constancia de la velocidad de la luz, mientras que el hecho de que nada pueda viajar más rápido que la luz es una consecuencia, una deducción de la relatividad especial. Y fue una deducción que electrizó y conmocionó a Einstein al mismo tiempo en el momento en que la descubrió, porque creaba un nuevo conflicto entre la recién nacida teoría de la relatividad especial y la teoría de la gravitación universal de Newton. Einstein acababa de resolver un conflicto gigantesco e inmediatamente estaba abriendo otro. En efecto, según la teoría de la gravitación de Newton, la gravedad es una fuerza que los cuerpos con masa ejercen sobre otros cuerpos a distancia, pero con efecto instantáneo. En otras palabras, la gravedad se transmitiría a una velocidad infinita. Esto entra claramente en conflicto con la teoría de la relatividad especial, porque uno de sus resultados es que nada puede viajar más rápido que la luz. El propio Newton no creía que la gravedad pudiera actuar a distancia sin un mecanismo subyacente. En unas cartas a Richard Bentley, Newton escribió entre 1692 y 93 lo que sigue. Es inconcebible, dice Newton, que la materia inanimada opere sobre otra materia a distancia sin la mediación de otra cosa inmaterial, que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo puede actuar sobre otro a distancia a través del vacío, sin mediación de otra cosa,
Me parece un absurdo tan grande que estoy convencido, sigue Newton, de que ningún hombre de ciencia competente podría creerlo jamás. La gravedad debe ser causada por un agente que actúa constantemente y de acuerdo con ciertas leyes. Si este agente es material o inmaterial, lo dejo a la consideración de mis lectores. Este conflicto fue una de las chispas que desencadenaron la investigación de Einstein sobre una teoría mejor que pudiera ampliar la relatividad especial y resolver el conflicto con la gravitación universal de Newton. Cuando Newton escribió "lo dejo a la consideración de mis lectores", podía imaginar que habría que esperar hasta 1905 para que uno de sus lectores aceptara su invitación. Einstein luego tardó otros 10 años en incluir la gravedad en su teoría de la relatividad y construir así una nueva teoría de la gravedad, resolviendo de nuevo uno de los grandes conflictos de la ciencia. Suscríbete a mi canal ahora para no perderte los próximos episodios, incluso los episodios en los que hablaremos de la relatividad general de Einstein.